les invito a que abran sus Biblias no pierdan esa costumbre. Los nuevos tiempos, Araceli, han traído cosas impresionantes, increíbles. Yo, entiéndeme, Guadalupe, yo juraba y perjuraba que nunca tendría un teléfono móvil. Y ahora no sé vivir sin él. Pero me acerca el rostro y el sonido de mi hijo. Viviendo tan lejos, le siento tan cerca. La modernidad ha traído cosas impresionantes. Pero cuidado, porque también estamos descuidando valores vitales. Yo no lo digo a modo de crítica, simplemente para que lo pienses. Pero los cristianos ya empiezan a no ir a la iglesia. Los cristianos hace mucho tiempo que han dejado de abrir sus Biblias. Y así todo se torna más complicado. Porque aunque tú te creas que no, Guadalupe, tú eres un ser influenciable. Pero tú, como el resto de la humanidad, todos somos influenciados. Depende de lo que escuchamos, de lo que vemos. ¿Quién fue ese que dijo, es que no lo tengo preparado? Pero ¿quién fue ese que dijo, todo me es lícito? Pablo. ¿Fue Pablo? ¿O fue Santiago? Fue Pablo. No, sí, Mónica dice que fue Pablo. ¿Que todo me es lícito? Pero no todo me conviene. O sea, no todo es productivo para mi vida. No a todo le voy a poder sacar partido, al menos un partido beneficioso. Entonces, si tienes que ir a contracorriente, Juani, pero va a ser mejor para ti, ánimo y adelante. Y el mundo que haga lo que considere oportuno. Porque cada uno pagamos las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones, ¿vale? Ya te adelanto que si mañana no vas a trabajar, yo voy a seguir cobrando mi sueldo. Porque yo sí lo voy a hacer. Tú tendrás que someterte. Entonces, ahora está de moda, ya ni llevo la Biblia, y aunque la lleve, solo la leo el domingo cuando la hermana lo pone sobre... No dejemos de leer la Biblia, no dejemos de orar, no dejemos de cultivar los asuntos espirituales que son tan trascendentales para nuestra vida, aquí y más allá, y más allá. Les invito a que si son cristianos y quieren Biblia, les invito a que abran sus Biblias o enciendan sus dispositivos móviles, no para meterse en Facebook, en Twitter o en WhatsApp, que ya lo puedes hacer a partir de la 1:15, sino para que abras el libro de Jonás. Y vamos a leer, papá, todo el capítulo 2. No te asustes porque no son muchos versículos, pero lo vamos a enlazar con el último versículo del capítulo 1, ¿vale, Tere? Jonás capítulo 1, versículo 17, hasta el versículo 10 del capítulo 2. Y vamos a estar hablando acerca de la gracia de Dios durante 2 domingos. Hemos hablado del amor, hemos hablado del pecado, estamos hablando de muchas cosas y estamos utilizando el libro de Jonás para ello. Pues vamos a hablar acerca de la gracia. Me gustaría que si yo en esta mañana preguntara qué es la gracia, pues no tuvieras dudas, porque Damaris ya te lo ha dicho. ¿Vale? ¿Qué es la gracia? Que no es lo mismo que ser un gracioso. ¿Qué es la gracia? Es un don, es un regalo inmerecido. El ser humano tiene tendencia a devolver. O sea, es que tenemos un problema, ¿no? Es como que alguien te sorprendió y, ay, pues discúlpame porque yo no tenía nada preparado.
Jorge te invita a cenar a su casa y tú te sientes en la obligación de llevar una botella de vino o yo qué sé lo que la gente lleva cuando le invitan a comer, ¿no? Es como que no podemos recibir nada de gratis. Bueno, pues la gracia es algo totalmente gratuita, pero es muy costosa. Es muy costosa. Y esta corriente negativa también se ha introducido dentro de la iglesia. Ahora no sé si lo predicamos, que creo que también, pero si no lo vivimos, la gracia barata. Como que esto no ha costado nada. Así que sobreabundemos en el pecado para dar lugar a la gracia, que también lo dijo eso el apóstol Santiago. Ah, vale. O sea que están despiertos todavía. Bien. Leemos Jonás, capítulo 1, versículo 17. Y vamos. Esta solo tiene 16. Esta solo tiene 16. Madre. Dale, callado. La mía tiene 17, pero ya me haces dudar. Sí, bueno, sí pasa. Y hay alguna versión, Araceli, que a lo mejor 2 versículos te lo dejan en uno, o sea, así no... Sí, es así. Y hay otras versiones que directamente las glosas no te las añaden, ¿no? Entonces esos versículos como que por arte de magia han desaparecido, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues venga, que es el Día de la Madre y seguro que se quieren ir a comer. Dice Fernando, dice que el Señor, quédense con este verbo, yo es una versión distinta, ¿vale? Pero dice que el Señor preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. Y se nos dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y qué más se nos dice, papá? Que Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: clamé al Señor desde mi angustia y Él me respondió. Desde el vientre del Seol clamé y tú escuchaste mi voz, porque me arrojaste a lo profundo, al corazón de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de tu presencia, y sin embargo sigo con la mirada fija hacia tu santo templo. Las aguas me asediaron para quitarme la vida. El abismo me rodeó, las algas se enredaron en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de los montes. El inframundo, sus rejas se cerraron sobre mí para siempre, pero tú me levantaste con vida del sepulcro, oh Señor mi Dios. Cuando mi vida menguaba, me acordé del Señor. Claro, como todo. Pero dice, mi oración llegó hasta ti. Y otra vez vuelve a insistir este tío en esto. Mi oración llegó hasta ti, hasta el templo de tu santidad. Los que se aferran a ídolos abandonan la gracia que es suya. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que he prometido lo cumpliré. La salvación solo viene del Señor. Y tengo que felicitarlo por el momento en que lo dice. Porque todavía estaba en el vientre de un pez. Y dice que el Señor habló al pez. Y este vomitó a Jonás sobre la tierra seca. Mira, no quiero perder a nadie en esta mañana. Y ya lo dije en la introducción, pero me vuelvo a repetir. No hay problema. Jonás hay 2 formas de interpretarlo. O lo lees de forma literal,
o puedes entenderlo como una suerte de parábola. Yo no estoy hoy para discutir contigo, ¿vale? Tienes esas dos opciones, pero al final el mensaje es el mismo. Por eso no quiero que te pierdas en diatribas. Comenzamos. Que dice que el Señor preparó un gran pez. El verbo, preparó. Es importante, porque a lo largo del libro de Jonás, este mismo verbo se emplea en otras ocasiones. Cuando lleguemos al capítulo 4 nos vamos a dar cuenta de que Dios prepara una planta para que crezca y posteriormente muera. Es decir, enseñanza. Dios fue preparando diferentes circunstancias, diferentes situaciones para que Jonás aprendiera cosas que tenía que saber. ¿Cuántas cosas, Javes, necesitamos nosotros saber? Necesitamos aprender. Si yo quisiera ser humilde y honesto en esta mañana contigo, tendría que reconocer que la mayoría de las grandes lecciones de la vida que yo aprendí se lo debo a las misericordias de Dios. Porque hay momentos y hay situaciones que nos sobrevienen cosas difíciles de vivir. Hay que reconocer que en algún momento pueden llegar a ser insoportables, pero con la perspectiva del tiempo podemos ver algo positivo en ello. La misma Biblia nos enseña que no todas las cosas que nos suceden a nosotros los cristianos y a los que no creen, Maribel, no todas las cosas que vivimos son buenas. No todo hay que celebrarlo, no todo hay que agradecerlo, pero con la actitud correcta, incluso de lo malo, podemos sacar algo bueno. Eso no nos convierte en fanáticos. Yo jamás le pediría a nuestra hermana Sofía o a nuestra hermana Guadalupe que dieran gracias a Dios porque se llevó a sus hijos. ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Pero incluso en esos momentos podemos aprender cosas. Cosas que nos ayudarán a seguir caminando, a seguir sobreviviendo. Y el pez, en esta historia, es un ejemplo más de la gran misericordia de Dios. ¿El pez le salvó la vida a Jonás, sí o no? Cesó la tormenta, ¿cierto? Pero chico, sigues estando en una prisión acuosa. ¿O Dios hace algo más? ¿O hasta cuándo permanecerás vivo? Porque un pez no es un lugar para vivir. Susi, ¿dónde nos vamos de vacaciones este año? Vamos a un pez. No nos falta de nada el pez. Qué bonita la historia, qué bonita cómo nos va mostrando el decaimiento, la venida a menos de ese gran profeta de Dios que era Jonás. El autor se encarga de describírnoslo descendiendo constantemente. Estaba en su lugar y lo primero que hace es descender a Jope. Una vez en Jope, se monta en el barco y ¿qué es lo que hace? Desciende a lo más bajo del barco, que es la bodega. Y por último, llega a decir en esta versión que yo les he leído, desciende hasta las raíces de los montes. Es decir, lejos de toda esperanza, de toda ayuda.
lejos de todo consuelo. Guadalupe Jonás tenía un problema bastante serio, pero que estuvo opacado, difuminado o tapado mientras las cosas le iban medianamente bien. Pero es cuando fracasa estrepitosamente que se da cuenta del error y puede empezar a reconocerlo y a cambiarlo. Y eso funciona, Damaris, en múltiples niveles de la vida. ¿Alguien conoce a J.K. Rowling? Sí, ¿no? ¿Solo Marina? Qué poco friki soy. J.K. Rowling, autora de los libros de Harry Potter. Yo lo llamo Harry Petas. El libro de Harry Potter no me he leído ninguno, pero en casa tengo frikis de Harry Potter, o sea, Alberto se los ha leído todos, Marina. En casa me gusta mucho Harry Potter. A mí no me vuelve loco, pero bueno. La cuestión es que esta mujer, no sé si saben de la vida de ella, Carmen, pero en el discurso de graduación de Harvard en 2008, se lo voy a leer, J.K. Rowling describió un momento en su vida en que había, literalmente cito, fallado de forma descomunal. Un matrimonio excepcionalmente breve había implosionado. No tenía trabajo, era madre soltera y tan pobre como era posible serlo en Inglaterra sin ser una indigente. Pero añadió: empecé a dirigir toda mi energía en terminar el único trabajo que me importaba. Si realmente hubiera tenido éxito en algo más, nunca habría encontrado la determinación para triunfar en el ámbito de la escritura, al que creo que de verdad pertenezco. ¿Qué es lo que nos está diciendo J.K. Rowling? Que ella edificó su éxito sobre sus fracasos. Si no hubiera fracasado Natividad estrepitosamente, nunca hubiera triunfado. No le había funcionado nada. Y ahora yo me voy a la Biblia, porque Isaías tiene ese defecto, que le gusta que le predique de la Biblia, no del marca. Y yo me voy a la Biblia y digo, leches, pues ¿qué es lo que pasó con Jacob? Pero José, ¿tú crees que Jacob estaba preparado? ¿O él mismo se sentía capacitado para dirigir al pueblo de Dios? ¿A los hijos de Dios? ¿Pero qué es lo que tiene que pasar? Tiene que huir de casa. Durante años tuvo que sufrir los maltratos por parte del suegro y tuvo que enfrentar lo que él consideraba que iba a ser un encuentro bastante grave con el indignado de su hermano Esaú. Pero es que no fue hasta ese momento que se encontró con Dios. Si te fijas en la vida de Abraham, en la vida de José, en la vida de Elías, en la vida de Pedro, claro que se convirtieron en grandes líderes, pero siempre después de haber fracasado y de haber sufrido mucho, mucho, mucho. Todos. Bueno, Josué, era tu nombre, ¿verdad, Josué? ¿Tú conoces a alguno que se considere tonto? ¿A qué no? Yo no conozco a ninguno, de verdad. Todos hemos dicho alguna vez que tonto soy, pero lo decimos condescendientemente, ¿eh? Todos pensamos que somos muy listos. Y normalmente pensamos que somos más listos que los demás. Nos suele pasar eso. ¿Vale? Entonces, todos estamos llenos de nuestro propio conocimiento, de nuestras propias verdades. Tenemos nuestros recursos con los cuales tratamos de salir adelante.
Claro, por eso muchas veces solamente aprendemos cuando todo va al fracaso, cuando nada nos funciona. Y es ahí, cuando hemos probado todo lo que sabemos, todo lo que entendemos, y nada nos funciona, es ahí que empezamos a prestarle un poquito de atención a Dios. ¿Sabes qué pasa, Araceli? Que normalmente el cristiano de a pie no se da cuenta de que Jesús es todo lo que necesita hasta que llega a la conclusión de que Jesús es lo único que tiene. Amén. Y es lo que le pasa a Jonás. En lo profundo del océano se da cuenta de que se ha quedado solo. De que su creciente independencia no le había llevado a ninguna parte, Fernando. Y que tiene que confiar en Dios. Porque Él no puede hacer nada. Hay un tipo que ha escrito un libro muy interesante. Se llama Baker, porque así su madre le puso. Y el libro se titula Ante el conocimiento de Dios. Y quiero leerles algo de este hombre. Baker dice, antes de leerlo, Baker dice que normalmente los cristianos hablamos acerca de la gracia de Dios. Lo que es el concepto en sí lo tenemos claro, meridiano. Pero una cosa es saber lo que es la gracia y otra bien distinta es experimentar la gracia. Es como estar enamorado. Una cosa es que tú sepas o entiendas el concepto de estar enamorado y otra cosa es que tú vivas enamorado. Todos entendemos el concepto del perdón, pero no todos perdonamos. A decir verdad, muchas veces ni nos perdonamos a nosotros mismos. Y sobre el papel sabemos plasmarlo, pero no hemos aprendido a vivirlo. Pues esto es lo que dice Baker acerca de la gracia de Dios. Que muchos cristianos hablan de ella, pero no la experimentan. Y dice, la gracia presupone verdades cruciales. La gracia presupone verdades cruciales. Y si no se aceptan, ni se sienten en el corazón. A ver, les estoy leyendo despacio no porque crea que sean tontos, sino para que te vaya haciendo pupa, ¿sabes? Ahí dentro, que se te vaya removiendo. Luego también te voy a leer otra cosa de Dietrich Bonhoeffer, que yo cuando lo leí me repateó el estómago durante bastantes días, ¿sabes? Pues este hombre dice, la gracia presupone verdades cruciales. Si no se aceptan, ni se sienten en el corazón una decidida fe en la gracia de Dios, se hace imposible. En palabras llanas, natividad. Entiendes el concepto, pero no lo vives. Es como la salvación. Entiendes lo que es la salvación, pero no vives. No vives como un salvo. Bien, pues Baker dice que en la oración de Jonás podemos ver cómo comprendió tres de estas verdades. Número uno,
La primera verdad que comprendió Jonás, pues Jonás comprendió que estaba en bancarrota moral. ¿Entendemos el término bancarrota? No tienes ni para pipas. Mira que me apetecía, mientras Feli predicaba, comerme una bolsa de pipas. Pero estoy tan pelado que no pude. O sea, la bancarrota económica, a eso que solemos llegar el día 25 o 27, y hoy estamos bueno, pero yo no hablo ya en el aspecto de bancarrota moral. La bancarrota moral. Hablar de la gracia es complicado en esta sociedad actual, porque está triunfando el mensaje de la autoayuda. Es como que jolines, tenemos que incentivar la autoestima, tenemos que confiar más en nosotros mismos, los valores sociales nos hemos encargado nosotros de establecerlos, por tanto nadie puede decirte lo que está bien y lo que está mal, eres tú quien tiene que discernirlo. Entonces todo es relativo. Quizá lo que para ti está mal, para mí no. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar el mensaje de la Biblia que nos dice que somos pecadores y que por tanto somos culpables? Ese es un mensaje gravoso, odioso, maligno. Pues cachis, este cabezón lo entendió, porque él mismo dice, versículo 3, me arrojaste a lo profundo, al corazón de los mares. Es decir, Jonás entiende que hay una justicia divina y que él se la merece. Él no le está diciendo, bueno, Dios, para ti lo mismo no está mal, pero yo... o está mal, pero yo... No. Jonás se desnuda, deja la hipocresía atrás, deja su autosuficiencia, y cuando nadie más le oye, él no está dentro de ninguna comunidad para que nadie le aplauda o le felicite después del culto. Cuando nadie le oye, reconoce que lo que está viviendo es lo que se merece. Número 2. Baker nos habla de que la segunda verdad es que debemos ser conscientes de la impotencia espiritual. Venga, también, José, ya como ya me conoce, también vamos a reír. El término bancarrota lo entendíamos, ¿no? Y el término impotencia, no se ríen, ¿eh? Lo que les va pasando a los hombres así cuando van cumpliendo cierta edad, ya... Esa sí la conocen, ¿no? La impotencia, por ejemplo, sexual, sí, ¿no? O la impotencia física también la entendemos, ¿no? Impotente. Jorge, a ver si puedes tú, tío. Yo impotente. Aunque se le hinche la vena, esto no... La impotencia espiritual. Sí, porque sabes una cosa, José, que a veces reconocemos el mal. A veces reconocemos el pecado, pero eso solamente es una parte del camino, porque el defecto que tenemos muchas veces es que pensamos que nosotros solos, por nosotros mismos, podemos corregirlos, que nosotros solos podemos restaurarnos, limpiarnos de nuestro pecado, y no es así. Claro. Por eso este es un mensaje que tampoco cala en la sociedad, porque no nos gusta depender de nadie.
¿Y qué pasa? Que como que no queremos depender de nadie, tiramos de la tecnología de la moralidad. Y pensamos que si trabajamos mucho, si hacemos muchas cosas en la iglesia, o si observamos meticulosamente la religiosidad, ahí Dios empieza a estar en deuda conmigo. Y eso se palpaba y era una realidad en los tiempos de Jonás. Y no en los de Jonás, también en los de Jesús. ¿Usted sabe de qué va la parábola del fariseo y del publicano? La parábola la conoces, pero ¿a quién va dirigida? Lo pone al principio. Lo pone al principio. ¿A quién va? A unos que confiaban en sí mismos como justos y buenos. Yo. Tracatrá, tracatrá. Yo ayuno. Yo oro. Yo. Ha llegado un momento en que tú, Dios, estás en deuda conmigo. Yo no soy como este. Pero es que si lees 3 capítulos antes, esto está en el capítulo 18 de Lucas, pero es que si te vas al capítulo 15 de Lucas, te vas a encontrar con un hermano que siente lástima de su hermano pequeño, porque se había perdido, pero es que él nunca se había encontrado. Y si lees la historia con detenimiento, te vas a dar cuenta de las palabras que él emplea. Y hay 2 cosas que le hacen sentirse seguro. Él dice, toda la vida te he servido y toda la vida te he obedecido. Servir y obedecer. Servir, un hijo ejemplar, Guadalupe. Un hijo ejemplar. Te sirve y te obedece. ¿No nos conformaríamos con eso? Te sirvo y te obedezco, te sirvo y te obedezco, te sirvo y te obedezco. No entendiste nada, tío. No entendiste nada. Pues ¿qué pasa aquí? Que Jonás rechaza esto. Por eso Jonás dice, descendí a los cimientos de los montes. Es decir, más bajo no se puede caer. Y sigue diciendo, sus rejas se cerraron sobre mí para siempre. Sus rejas se cerraron sobre mí para siempre. Es decir, no hay solución. Esto no lo puedo arreglar yo. Yo me encargué de fastidiarla a tope, al máximo. Pero esto ya no tiene arreglo. No tiene arreglo. Y la última verdad, con lo que quiero terminar, es lo costosa que es la salvación que Dios ofrece. ¿Recuerdan lo que les he leído al principio? Está en el versículo 4 y en el versículo 7. Se lo leo en esta versión que me gusta más. Dice, entonces dije, he sido expulsado de tu presencia, sin embargo sigo con la mirada fija hacia tu santo templo. Y en el versículo 7 dice, mi oración llegó hasta ti, hasta el templo de tu santidad. Pedro José, imagínate que tienes la mala suerte de caerte a un pozo. ¿Hacia dónde miras? ¡Ayuda! Solo puedes mirar hacia arriba. Pero Jonás
Jonás no solamente mira al cielo, sino que por 2 veces habla desde tu santo templo. Claro, Jonás, por si no lo sabes, está en el Antiguo Testamento. Él sabe del Antiguo Testamento. Él sabe que Dios prometió hablar a su pueblo desde el propiciatorio. ¿Saben lo que es el propiciatorio? Esa cubierta de oro que estaba encima del arca de la alianza. Y una vez al año, en la fiesta de la expiación, se rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio y por delante de él. Porque si recuerdan, el santuario era el lugar donde Dios habitaba. Y ese arca de la alianza, ¿qué había dentro? ¿Qué había dentro? Las tablas de la ley. Esa ley que nadie puede cumplir. ¿Cómo puedes acercarte a Dios sin ser condenado? Porque no puedes cumplirlo solamente a través de la sangre que se vierte en el propiciatorio. Es decir, Jonás cuando dice esto, tiene una idea, pero no llega a saber lo que nosotros sabemos con Cristo Jesús. Porque nos daremos cuenta de que la sangre de los animales es insuficiente y que necesitamos de un sacrificio mayor. Pero qué importante, para ir acabando en esta primera parte acerca de la gracia, qué importante es entender esto. Que somos pecadores y no merecemos la gracia de Dios. Que no podemos hacer nada, absolutamente nada, por nosotros mismos. Y que si somos salvos, Natividad, es porque Dios pagó un precio muy grande. Y quiero terminar leyéndote unas palabras de un teólogo alemán que nos llegó a los 40 años, Dietrich Bonhoeffer, ante la realidad de la Iglesia. Y este señor vivió en el siglo XX. Pero ese es el problema, de que hemos manoseado la gracia de Dios y seguimos viviendo como mejor nos viene en gana, porque nos escudamos en una gracia que a nosotros no nos ha costado nada, pero a Dios le ha costado todo. Y Dietrich Bonhoeffer, en su libro El precio de la gracia, a partir de la página 15, vamos a terminar pronto, no se preocupen, lo leo rápido para que no se vayan magullados a casa. A mí esto me removió hasta las entrañas cuando lo leí hace años. Dice: la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra Iglesia. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la Iglesia, de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. Es la gracia sin precio, que no cuesta nada, porque se dice que según la naturaleza misma de la gracia, la factura ha sido pagada de antemano para todos los tiempos. Gracias a que esta factura ya ha sido pagada, podemos tenerlo todo gratis. Los gastos cubiertos son infinitamente grandes y por consiguiente las posibilidades de utilización y de dilapidación son también infinitamente grandes. Por otra parte, ¿qué sería una gracia que no fuese gracia barata? Salta un poquito y dice: en esta Iglesia el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepiente y de los que no desea liberarse. Por esto la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios, es la negación de la encarnación del verbo de Dios. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Sigue diciendo, sigo saltando para no
comerme el tiempo. Dice, esta es la gracia barata como justificación del pecado, pero no del pecador arrepentido, del pecador que abandona su pecado y se convierte. No es el perdón de los pecados el que nos separa del pecado. La gracia barata es la gracia que tenemos por nosotros mismos. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía sin confesión de los pecados, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara. La gracia cara es el tesoro oculto en el camino por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo la gracia es cara porque ha costado cara a Dios. Porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio, y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia, sobre todo porque Dios nos ha considerado a su Hijo, no ha considerado a su Hijo demasiado caro, con tal de devolvernos la vida, entregándolo por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. Y termino con esto. La gracia es cara porque obliga al hombre a someterse al yugo del seguimiento de Jesucristo. Pero es una gracia el que Jesús diga, mi yugo es suave y mi carga ligera. No merecemos la gracia de Dios. Todos somos pecadores. No podemos restaurarnos a nosotros mismos. Y Dios pagó un precio muy caro por ello. A Jonás, entender esto, le ayudó a empezar a cambiar su vida. Está cambiando la nuestra. Está cambiando la nuestra. Para que no se me vayan tristes. Vivimos como Juan en Apocalipsis, o abandonaremos en el pecado para que nos abandone la... Seguiremos haciendo lo que nos da la gana, porque Jesucristo ya murió por nosotros. Jonás necesitó que se lo tragara un pez. ¿Qué necesitamos nosotros para cambiar el rumbo de nuestras vidas? ¿Qué necesitamos nosotros para preocuparnos por los demás? ¿Qué necesitamos nosotros para vivir por alguien más que no sea yo? ¿Qué necesitamos? ¿Que nos traiga un pez? Que Dios les bendiga.